Bueno, vamos a hacer entonces estos ejercicios de errores de compilación y de ejecución. Entonces, nuevamente, parte de la gracia de esto es ver el mensaje de error que nos da, tratar de entender qué significa. Entonces, listo, cuando copiamos esto así, entonces él me dice que él cree que después de esto va un punto y coma y después me dice que él esperaría que R1 ya estuviera definido porque él me dice que él no encuentra nada que se llame R1 y también dice una cosa de que es imposible que el código llegue hasta la línea donde se encuentra este bloque de cierre. Entonces, muchos errores, ninguno es realmente eh, el que nos da la pista completa, pero hay cosas que nos ayudan como a entender qué puede estar pasando. Entonces, número uno, yo sé que estoy definiendo una función. Si estoy definiendo una función, pues obviamente no debería existir el símbolo antes y no debería, digamos, ponerle un punto y coma a esto no tiene sentido porque eso trataría de llamar a una función ya existente. Entonces, el problema de alguna manera está en cómo definimos la función. Entonces, y bueno, miren que al principio él se enfoca mucho en la parte de arriba. Puede ser que el error esté, por lo menos inicialmente, la parte de arriba él no la puede entender. Como no la puede entender, pues falla. Listo, entonces, ¿qué hay en la parte de arriba de una función? ¿Qué es lo primero que yo hago? Yo defino la firma de la función. La firma de la función es valor de retorno, identificador, parámetros y el tipo de dato que hemos visto hasta este momento es string. Veo que aquí dice return y hay algo en comillas dobles, entonces en alguna parte debería decir que esto retorna un string. Viendo esto, obviamente no hay nada que diga string, entonces escribiremos nuestro valor de retorno y efectivamente vemos que el compilador ya le gusta lo que ve y efectivamente si llamo a la función R1, esta hace lo que yo espero que haga. Listo. Entonces, ese es el error 1. Ahora, error 2, que para algunos puede ser nuevo. Listo. Entonces, miren que no saca un error, pero si yo trato de llamarlo, obviamente me falla de alguna manera, ¿no? Entonces dice que creó el método, sin embargo, no puede ser referenciado hasta que la clase string esté declarada. Y eso puede parecer raro porque, ¿cómo así? Pero no hemos dicho un montón de veces que string es un tipo de dato que representa cadenas de caracteres y aquí es donde se vuelve súper mega importante acordarse que siempre en programación, o bueno, en la mayoría de lenguajes, las mayúsculas y las minúsculas importan. Entonces, string con S minúscula es una cosa completamente distinta de string con S mayúscula. Entonces, si yo no escribo esto tal cual, él simplemente va a creer que es otra cosa diferente eh, y pues no va a poder pues resolver eso correctamente. Entonces, mucho cuidado con qué lleva mayúsculas y qué lleva minúsculas. Sí, igual cuando ustedes definan las funciones. Si ustedes escriben una función toda en minúsculas, eh, pues después tienen que llamarla toda con minúsculas. Entonces, siempre estén como seguros de lo que están haciendo. Ahora, un truco con eso que puede ayudarles es que JShell autocompleta si yo le doy tab. Entonces, si yo escribo S minúscula T y le digo que autocomplete, él no sabe con qué autocompletar. Si yo hago S mayúscula T y autocompleto, pues me salen un montón de cosas, pero efectivamente veo que sí hay cosas que empiezan con esa S mayúscula. Entonces, si ustedes utilizan la función de autocompletar
es probable que se eviten errores de este estilo. Entonces, siempre es buena idea. Les recomiendo tratar de utilizar la función de autocompletar. Listo. Error 3. Entonces, este es uno de los lugares en donde creo que el mensaje de error es bastante bueno. Efectivamente me señala el final del parámetro, por lo tanto no pudo entender el parámetro como tal. Ahí me está diciendo que él esperaba un identificador, pero yo sé que el identificador que quería era este who, entonces debe significar que hay algo que le falta a este parámetro y los parámetros, al igual que el valor de retorno, necesitan un tipo de dato. ¿Sí? Las funciones necesitan un tipo de dato de valor de retorno. Los parámetros necesitan indicar qué tipo de dato tienen. Y la idea de dar un tipo de dato a los parámetros es que cuando yo llame a la función, el compilador me pueda decir si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Si estoy haciéndolo mal, entonces el compilador me puede decir, oiga, usted está usando mal esa función y encontrar ese error mucho antes de que el código se ejecute y eso es a veces bastante agradable, ¿no? Queremos que el programa falle antes de que lo pongamos a hacer algo, porque obviamente si dejamos que falle cuando esté ejecutándose, pues si ese programa calcula la velocidad a la cual un módulo lunar tiene que aterrizar, pues que falle cuando eso se está ejecutando es un error bastante costoso. Entonces, esas son de las cosas buenas de los compiladores. Efectivamente, el compilador nos dice, bueno, listo, dígame exactamente qué es este parámetro. Entonces, yo le digo que es de tipo string, a él ya le gusta. Y, por ejemplo, si yo trato de llamar esa función sin un parámetro, él me dice, ojo, usted está llamando una función que requiere un string, pero usted no me está pasando nada. Entonces me dice, ¿sí? La, li- la lista de argumentos difiere en longitud, porque según él, R3 tiene un argumento, debería ser llamada con un argumento y yo lo estoy llamando con cero argumentos. Si obviamente, eh, si obviamente ya lo llamo sin ningún problema, si lo llamo ya con un string, pues ya está funcionando. Entonces, vamos a llamarlo. Entonces, listo. Ahí está nuestra función. Listo, error 4. Entonces, vamos a ver qué dice el error 4. Listo, entonces, esto es lo que uno esperaría de un compilador. El compilador me dice exactamente cuál es el error. Al final de cada sentencia yo debo poner un punto y coma. Como no coloqué un punto y coma, entonces él no puede entender si la instrucción va hasta ahí o es más amplia. Y el error literalmente me dice, yo esperaba que usted me diera un punto y coma. Entonces, efectivamente, corrijámoslo, punto y coma. Y, uy, listo. Ya hemos corregido el error, ya podemos llamar a esa función correctamente. Listo. Eh, error 5. Listo. Entonces, el error 5 también, excelente. Él ve esta instrucción, pero eso pues no tiene mucho sentido para él porque es solamente un string, pero no estamos haciendo nada con el string. Y me dice, oiga, esta función R5, usted me dijo que regresaba un string, pero en ninguna parte me está retornando un string. Entonces, póngale a esto un una sentencia return y obviamente en este caso los dos errores son el mismo, ¿no? Esto no tiene sentido porque le falta un return y no tiene un return y solo hay una línea de código, por lo tanto tendría que ir ahí
y ya podemos llamar a la función como tal. Listo, error 6. Listo. Entonces, de nuevo, este es un error en que es un poco, no es tan diciente, pero a la vez es bastante claro alrededor de dónde está el error, ¿no? Entonces, de nuevo, él me dice, venga, esto para mí no tiene sentido. Yo creo que lo que hace falta para que tenga sentido es que usted le ponga un punto y coma. Entonces, de nuevo, si yo hago un punto y coma, estaría tratando de, eh, digamos, en este caso estaría tratando de hacer algo con una variable que no hemos visto todavía, pero sí, eh, se siente que ese punto y coma es algo que debería suceder cuando la función ya esté definida, no cuando la estoy tratando de definir. Entonces la definimos mal, definitivamente. ¿Sí? Hemos visto cuando la función está bien definida y el error es en las instrucciones, el mensaje error no es sobre esta primera línea. Entonces, si es sobre esta primera línea es porque la definimos mal. Entonces, ¿qué constituye una función? Valor de retorno, identificador y parámetros, y los parámetros van entre paréntesis. Si no hay parámetros, el paréntesis va vacío. En este caso, no hay parámetro, no hay paréntesis, por lo tanto, él se confunde y pues me marca ese error tan chistoso. Y pues ya, efectivamente, si le pongo los paréntesis, ya me funciona, ¿no? Y última función, quieren, esperen, eh, listo. Entonces, última función. Entonces, listo. Me dice que efectivamente él creó la función R7, pero que no puede ser invocada hasta que el método format que tiene dos strings haya sido declarado. Entonces, de nuevo, este format yo no tenía ninguna intención de que fuera una función que yo haya creado. Esperaba usar la función que viene en la librería estándar. Entonces, que él no la reconozca significa que yo la estoy usando mal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo utilizo funciones que son externas, usualmente tengo que decirle al compilador en dónde están esas clases, en dónde están esas funciones, qué pena. Y en Java, los archivos usualmente corresponden con clases. Entonces necesito decirle en qué clase está esta función. Resulta que format es una función que trabaja muy fuertemente con strings y está efectivamente en la clase string. Entonces, esta función format no se llama format, se llama realmente string.format y esa es la forma en que le digo, quiero que use la función format que está definida en la clase string. Yo podría definir mi propia función format, eso me lo permite hacer el lenguaje, pero de esta manera sí, garantizo que eh, él no se confunda y sepa como, ok, no estoy hablando de mi función format porque esa función no llevaría eh, específicamente string. Como estoy haciendo referencia a la función format de string, pues tengo que hacerle efectivamente llamarla con el nombre que es y efectivamente ya con eso funciona. Entonces, bueno, esos fueron los errores de compilación. Espero que a partir de que lean el mensaje les ayude a decir en otras circunstancias cuál era el error y que lo encuentren más rápido.